de Juan, capítulo 18, versículo 33 al versículo 38, encontramos el encuentro de Jesucristo con un gobernador. El gobernador de Judea, llamado Poncio Pilato. Y Cristo está a punto de ser llevado a una cruz. Pero la conversación que vamos a escuchar en este momento entre este político gobernante y Jesucristo, el Hijo de Dios, es por demás profunda y es una verdad que nos va a mostrar de qué manera realmente el mundo desconoce el propio sentido de nuestras vidas, la razón y el propósito por el cual vivimos, y Cristo con una respuesta puede darnos en esta mañana lo que nosotros anhelamos con todo el corazón. Y dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado o para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. He venido al mundo a dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Este gobernador hace 2000 años, cuando Jesucristo le contestó que él no era el rey, sino que él estaba diciendo y aseverando que él era realmente el rey de los judíos, y acerca de la verdad, nos damos cuenta que es interesante que en el mismo momento que Pilato le hace la pregunta a Cristo: ¿qué es la verdad?, Pilato estaba haciendo la pregunta más profunda de la filosofía moderna. Es una pregunta que tiene una profundidad y la vamos a desarrollar en esta mañana de una forma bíblica y teológica, porque ¿de dónde viene el pensamiento o la idea filosóficamente de qué es la verdad? ¿De dónde proviene este concepto? ¿Por qué es tan importante al pensamiento humano que tenemos, que cultivamos? En cada conversación que nos involucramos, estamos de alguna manera buscando la verdad. ¿Será esta persona que se dice mi amiga realmente, será verdad que es mi amigo? ¿Con la que me casé para mi vida? ¿Será verdad que esta casa que acabo de comprar es realmente la casa que necesitamos? ¿Cuál es la verdad de tantas filosofías? ¿De tantas religiones? ¿O acaso, como han concluido los ateos del siglo XXI, no existe la verdad absoluta? Todo es relativo. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. No podemos tener ningún absoluto porque todo es absolutamente relativo. Una de las realidades más básicas e innegables, universales del pensamiento, es la absoluta necesidad que el mundo tiene actualmente de la verdad. Porque es la pregunta más importante, enfatizo, filosófica, que se puede hacer. Vamos a iniciar en esta mañana esta conferencia tratando de definir etimológicamente la palabra verdad. La palabra verdad viene del hebreo emuná, con E de Enrique, emuná, y del griego aletheia. Y escuchen lo que dice la definición bíblica o teológica de la verdad. La verdad conlleva la idea de fidelidad, firmeza, consistencia, inmutabilidad y certeza. Estas dos palabras realmente significan la realidad en contraste con lo temporal. En otras palabras,
Vivimos en un mundo temporal. Todo absolutamente a nuestro alrededor es pasajero, todo se va a acabar. Lo afirma la ley de la entropía física, que todo tiene un desgaste, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. Todo se acaba, todo se echa a perder. El motor de tu carro, tu casa, todo se despinta. Estamos envejeciendo. El sol pierde millones de toneladas masa. Entonces, si nosotros queremos abordar el tema de la verdad, no podemos nosotros más que enfrentarnos con una imposibilidad al darnos cuenta que la verdad, escuchen con mucha atención, no la podemos nosotros definir. Porque todo es absolutamente pasajero y temporal y transitorio. Y precisamente el sentido etimológico conlleva la definición de inmutabilidad. O sea, para concluir, la verdad es algo que no puede estar sujeto a cambio. Lo puedes apuntar. La verdad es algo que no puede cambiar, que tiene que ser consistente, firme, estable, inmutable, fiel. Y eso no lo vamos a encontrar en este mundo. Y por causa de esta definición, que precisamente la verdad tiene que provenir fuera de nosotros, Jesucristo baja al mundo hace 2000 años para decirnos: yo soy la vida eterna. En otras palabras, cuando Pilato le pregunta a Jesucristo ¿qué es la verdad?, Cristo no le contesta, porque la verdad es una persona. Y esta persona se llama Jesús de Nazaret. Y en él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento humano. Veamos nosotros, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, de qué forma Dios es el autor. Él es el determinador, el origen, el gobernador, el árbitro, el patrón y el juez y el final de la verdad. Dice el versículo 4: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y es recto. Cuando Jesús dijo yo soy la verdad, Jesús estaba haciendo la aseveración profunda acerca de que él era Dios, porque no puede haber una verdad fuera de Dios. Y cualquier enfoque filosófico que se quiera abordar para tratar de definir la verdad o tratar de encontrar la verdad entre nosotros los seres humanos, nunca nos vamos a poder satisfacer. Nos vamos a enfrentar con un mundo de hipótesis, de especulaciones, etcétera, etcétera, como se encuentra actualmente el mundo. Jesús enseñó también en Juan 17:17 que la Biblia es la verdad. Santifícalos en tu palabra, la Biblia es la verdad. Este libro, damas y caballeros, que tengo en estos momentos en mis manos, es el primer libro que se escribió y se tradujo del original al latín por el monje Jerónimo. El primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El libro más vendido, más controversial, el libro que contiene los orígenes de los lenguajes del matrimonio, de qué es la familia, del sexo, de los gobiernos, arqueologías, genética, física, química, poesía, literatura. Aquí se encuentran los registros más antiguos de todas las disciplinas académicas que el mundo está enfrentando. Y al mismo tiempo es el libro más atacado y más controvertido. ¿Por qué? Qué interesante, porque es el que contiene la verdad. Y el hombre, el ser humano, tú y yo, antes de enfrentarnos a Dios, éramos enemigos de la verdad. Porque la verdad, como dice el dicho en mi rancho, no duele, ¿verdad? Pero la verdad llega a lo profundo de tu corazón y la verdad te lastima. Y el mundo no está preparado y no quiere aceptar la verdad de Dios. Veamos nosotros lo inadecuado, en segundo lugar, de todas las definiciones que se han manejado. La verdad separada de Dios no significa absolutamente nada. Un matrimonio sin Dios tiene muy pocas probabilidades de funcionar. Una persona que quiera alcanzar en la vida, pues como los jóvenes ahorita, cuando me invitan a mí a las universidades a dar conferencias, siempre les pregunto a los jóvenes:
¿Qué carrera están buscando ustedes? El 90% me contestan, carreras donde pueda hacer plata, donde pueda hacer dinero. Y entonces comienzan a buscar por los diccionarios y por todos los medios a encontrar cuáles son las carreras de programador o de experto en cibernética o experto en computación. ¿Qué es lo que ahorita produce más dinero y donde puedes encontrar un futuro, entre comillas, que garantice tu próxima casa y tu próximo matrimonio y tu próxima familia? Siempre es el dinero, el dinero, el dinero. Y cuando se persigue el dinero como el fin, el dinero no es que sea malo, porque lo malo es el amor al dinero. El dinero no es malo, pero cuando se persigue el dinero como el fin, te equivocas. Y llegas a los 25 años, a los 28 años, con tu título de ingeniero, de arquitecto, de médico o de programador, y te das cuenta que no es para lo que tú naciste, que no es realmente donde tú tenías tu corazón, sino que escogiste esto por una verdad que no existe, una verdad que estabas completamente divorciada de Dios. Dios, como su origen, es el único que nos puede decir que es la verdad, y ningún ser humano puede definir la verdad. Yo he estudiado, como lo vamos a ver ahorita, Aristóteles, Sócrates, Sóstenes, Hegel, Emmanuel Kant, etcétera, etcétera, la dialéctica materialista, y todos los filósofos y todos los ateos del siglo XX buscaron la verdad, como el famoso Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60s. Escribió el libro La náusea, El muro, y antes de morir Sartre en Francia le dice a una de sus hijas: me encuentro en la vida, como en mi libro, con un muro donde quiero tratar de penetrar y encontrar científicamente el conocimiento a través de la filosofía, y me estrello contra algo que no puedo yo traspasar. Y ese muro precisamente que Sartre no pudo traspasar es lo que la Biblia le llama, damas y caballeros, la limitación del conocimiento y el intelecto humano. Hasta que el ser humano reconozca que somos limitados, que tenemos un intelecto que no puede compararse. Si vamos a suponer que si Dios existe, tiene que ser un ser infinitamente sabio, cuyos pensamientos y cuyos caminos son mucho, mucho más grandes y más altos que los nuestros. Esto es lógico, siguiendo una línea lógica elemental. Entonces, si Dios es ese Dios y yo soy un hombre con un cerebro de chícharo, de renacuajo, de caracol, ¿cómo me atrevo a creer que yo puedo concebir, poder decirle a Dios: ¿por qué hiciste esto? O te equivocaste, o si yo fuera tú no lo hubiera hecho. A ver, ven para acá, Dios, siéntate aquí, soy el juez, yo te voy a juzgar y tú me vas a responder. Esto se conoce en la Biblia con la palabra soberbia intelectual, que es la base del ateísmo. Que es el ateo? Una persona que se cree Dios. Él no cree en un Dios, en algo que trascienda su conciencia. Él cree que él puede determinar el bien y el mal. Él puede determinar las reglas de conducta. Él puede decir lo que es bueno y lo que es malo. Eso es endiosarse, y es la aberración intelectual más grande que existe en el corazón humano. Entonces, no podemos nosotros entender que no podemos nosotros definir la verdad. Solo Dios es eterno, autoexistente, autosuficiente. Él es el creador con todo lo que existe. Solo Él podemos encontrar el origen de la verdad. Si no creemos esto, vamos a tratar de definir la verdad sin ninguna referencia a Dios. Y vamos a tratar de buscar en las escuelas de filosofía. Yo he estado aquí en la facultad en la UNAM de filosofía teniendo debates con estudiantes, y estamos tratando de encontrar, a ver, cuál es tu verdad o cómo puedes definir la verdad. Nos enfrentaremos con la necesidad de un absoluto universal. No podemos, insisto, durante toda la conferencia, tratar de encontrar la verdad fuera de la realidad eterna de Dios. Así es como la Biblia bosqueja, escuchen ustedes, el deterioro del carácter y del pensamiento humano. En el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia junto con el libro de Génesis, capítulo 37, encontramos a un hombre hace 4,500, 5,000 años aproximadamente, que fue despojado de todas sus propiedades y fue despojado de su familia. Ahora sí, como dicen muchos, lo peor que le pudo haber sucedido es que le dejaran a la esposa. Pero sin embargo, cuando venimos a la Biblia y comenzamos a estudiar el carácter de Dios
y comenzamos a entender la verdad de los pensamientos de Dios, todo cobra sentido y propósito. Y comenzamos a poder entender realmente por qué las cosas son como son y por qué suceden como suceden. Y ya no nos erigimos como dioses, ni demandamos justicia a ese Dios que si tú eres esto, ¿por qué permites aquello? Que es la teodicea teológica, después podemos abordar. Pero tenemos que entender esto, la limitación que nosotros tenemos. Muy bien, durante más de un año Job no entendió por qué, si él era un hombre bueno, era temeroso de Dios, era un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón, de repente pierde su ganado, de repente pierde a sus hijos, de repente él se queda en la pobreza total y todavía aún más le viene una enfermedad de la punta de la cabeza a la punta de los pies. En ese momento Dios nos deja este testimonio en la Biblia, porque cualquiera de nosotros que comienza a racionalizar y a tratar de comprender, si mira, tú tienes diabetes y ya te estás quejando contra Dios, te duele la cabeza y te estás quejando contra Dios. Ahora imagínate que perdieras todo y que tuvieras una enfermedad de la cabeza a los pies. Sería una buena oportunidad y una causa justificable para poder tratar de debatir a Dios. Sin embargo, este hombre Job, a través de todo el libro, se enfrenta con tres amigos que se acercan a su vida, filósofos. Y estos tres le comienzan a decir: no, mira, Job, tú tienes este problema y perdiste todo porque hay pecado en tu vida. Entonces Job ha tratado durante todo el libro de racionalizar. ¿Por qué si soy bueno me pasan cosas malas? ¿Por qué si soy bueno me pasan cosas malas? ¿Por qué si me acabo de convertir a Cristo de repente me chocaron mi carro? ¿Por qué si soy bueno mi hija todavía es una rebelde y todavía no se convierte? ¿Por qué si he decidido abrir estudios en mi casa de la Biblia, el primera semana antes de que los abriera ya comenzaron los pleitos entre yo y mi esposo? Tuvimos un problema con la hija, precisamente porque la Biblia nos coloca en un mundo en el cual estamos ocupados nosotros en resistir a un mundo invisible que nos rodea de maldad. Vivimos un mundo ocupado por un querubín llamado Luzbel, Lucifer, que se rebeló contra Dios hace millones de años, antes de que existiera ni siquiera el tiempo, la materia y el espacio, y con la tercera parte de los ángeles. Y este planeta, Dios en su soberanía ha permitido que Él lo controle. La Biblia dice que ahorita el mundo en que tú y yo vivimos está controlado, dominado e influenciado en las artes, en las diversiones, en las películas, en todo absolutamente por Satanás y sus demonios. Y cuando Cristo viene al mundo hace 2000 años, si tú lees los 4 evangelios, inmediatamente Cristo desata la guerra contra criaturas invisibles que estaban dentro de personas que no sabían, creían que era epilepsia, creían que era problemas mentales, creían que era psicosis, o era un psicópata, o un esquizofrénico, o un paranoico, lo que la psiquiatría y la psicología califica ahorita como desvíos o problemas mentales. Y Cristo los atribuye, los problemas que desquician la mente, a problemas de criaturas espirituales invisibles que él llamó demonios. Y la palabra daimón en el griego significa criaturas inteligentes, seres inteligentes. No vamos a desviarnos mucho en eso, pero Job, a pesar de toda esta presión que nosotros tenemos actualmente en el siglo XXI, porque estamos bajo una presión tremenda, ¿de dónde viene el estrés, la angustia de que de repente no estamos seguros del futuro? Y me siento con ansiedad porque me estoy preocupando por algo que ni siquiera va a existir, porque estoy así tenso, amargado, enojado, intranquilo, sin paz, porque no estoy seguro de mi vida. Quiero tener el control de mi vida yo, y es imposible controlar nuestras vidas. El estrés viene cuando la puerta se la abres, cuando crees que tú estás al control y se lo has quitado a Dios. En el momento en el que tú crees que tú tienes el control de tu vida, le abres la puerta al estrés y se te olvida que hay un Dios que tiene control de nuestras vidas. Vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados, dijo Jesucristo, que yo los haré descansar.
Si tú traes ahorita una carga que no puedes llevar y que te sientes que esa carga está desvaneciéndote y está devastando completamente tu vida emocional, es porque no la tiene Jesucristo. Porque Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que si hay alguna persona que me escucha que tiene problemas, que ha llegado a la desesperación y a la angustia, es porque tú los quieres cargar y tú los quieres solucionar, y estás muy equivocado. Se llama incredulidad. No crees a las promesas de Dios. Por nada estén afanados. No te afanes por tu comida, qué vas a comer mañana. No te afanes por tu vestido. No te afanes por tu renta. Déjamelo a mí, dice el Señor. Busca mi reino primeramente y todas las demás cosas te las daré. Ese es el secreto de la vida que Jesucristo nos vino a revelar. Tenemos una relación con Dios. Busquemos a Dios y la relación mediante su Hijo Jesucristo, y dejemos que Dios, probémoslo, experimentémoslo en nuestra propia vida. Él tiene cuidado de nosotros. Nunca te dejaré, dice el Señor. Nunca te abandonaré. Nunca dejaré que te hundas. Te haré que tú llegues al otro lado de la orilla. Te amo con todo mi corazón. Ve la cruz. En esa cruz Dios nos muestra su amor, su infinito amor y el cuidado que Él quiere tener por nosotros. Pero nosotros le hemos rechazado y hemos querido que nosotros tenemos la sabiduría y la verdad para poder solucionar nuestros problemas. Hace aproximadamente 500 años, los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles comenzaron a considerar el problema de la verdad. Pero antes de eso, Job ya había tratado, antes que los filósofos griegos, y en el capítulo 37 de Job, versículo 19 al 20, Job se enfrenta finalmente a su vida con Dios. Y escuchen ustedes esta filosofía de hace 4500 años. ¿Cómo me ha ayudado a mí? Y esto fue una de las cosas que me hicieron a mí venir a Jesucristo. Antes de que yo fuera cristiano, era filósofo y era ateo y comunista y marxista y el Che Guevara, una revolución social. Necesitamos cambiar el idealismo de los jóvenes, etcétera, etcétera, y filosofías orientales y el budismo zen y todas las filosofías que hay buscando por todos lados la verdad, ¿qué es lo que le puede dar sentido a mi vida? Y en toda esta búsqueda insaciable llegué a encontrar en la Biblia las respuestas que mi alma y tu alma están buscando desesperadamente para que tengamos paz en el corazón. Y dice el libro de Job 37, 19 al 20: muéstranos lo que hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Por más que un ser humano trate de entender qué es lo que pasa en el mundo, el origen del universo, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, por más que le des vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, a través del método científico nunca lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que ser demostrada. Si no es demostrable, no es científico. Nadie supo cómo se creó el universo. Entonces especulamos, teorizamos, pues una explosión y el Big Bang, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta que jamás llegaremos al origen de las cosas porque no estuvimos ahí. Nadie te podrá decir quién eres, porque el único que te lo puede decir es el que te creó. Dicen en un cuento que venía un hombre en Estados Unidos en una carcachita y se le descompone la carcacha y le abre el cofre y metió las manos y se llenó de aceite, cables y todo, y no podía arreglar el carro. Y en eso pasó otra persona en una limusín, muy bien vestido, con su sombrerito, y le preguntó: ¿qué te pasa, muchacho? Pues este coche no sé por qué no camina y estoy aquí hecho un desastre, tengo 3 horas tratando de arreglarlo. Entonces el señor, elegantemente vestido, le dijo: ¿me permites? Súbete al carro y cuando yo te diga prendes el switch. Entonces agarró 2 cables, 3, y que prende el carro. Y el muchacho le preguntó: oiga, ¿cómo le hizo usted para arreglar este problema en 2 minutos cuando yo llevo 3 horas? Y esta persona le contestó: mi nombre es Henry Ford, yo hice el carro. Un Ford modelo T, 1906, 1907. Y así estamos nosotros, queriendo arreglar con psicología el matrimonio y nuestros hijos, y con la psiquiatría y con filosofías orientales, y buscando por allá, y de un teatro al otro, de una filosofía a otra, de una botella a otra, de una droga a la otra, buscando siempre por todos lados. Y todos somos hombres, somos humanos. Nadie más que Dios nos puede ayudar, entendámoslo.
Estamos tratando de arreglar algo que trasciende las capacidades que tenemos nosotros para ser padres, para ser esposos, para ser hijos, para ser empresarios. Va mucho más allá de la capacidad con la cual tú y yo hemos nacido. No somos dioses, necesitamos a Dios. Y es hasta el momento en que tú reconoces tu necesidad que tienes de Dios, cuando verdaderamente tu corazón se puede abrir, porque la Biblia dice: me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. Vemos nosotros también en el versículo 20 de Job 37, que dice Job: por más que el hombre razone, quedará como abismado. Por eso el 90% mueren locos o mueren completamente amargados contra alguien que no existe. Por el amor de Dios, se han pasado toda su vida luchando con algo inexistente. Fue lo que le dijo Sartre a su hija antes de morir: ahora reconozco que he sido un tonto, yo me considero un filósofo racionalista, y ahora comprendo, concluyendo mi vida y mi lucha y mis pensamientos, que me he pasado más de 75 años luchando contra alguien que no existe. Esto es un absurdo filosófico ya de por sí. Qué increíble, ¿verdad? Pero esa es la mente humana. Y también dice en el capítulo 40 de Job, versículo 2: además le responde Jehová a Job y le dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Qué contestarías tú? ¿Podría un niño de 3 años ponérsele al brinco a Alberto Einstein? Oye, explícame tu fórmula E igual a MC al cuadrado. Mira, chamaco, cabeza melocotón, por más que yo te lo explicara, tienes primero que aprender a sumar, restas, quebrados, raíz cuadrada, cálculo diferencial, matemáticas cuánticas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, con lo limitado que somos, tratemos de contender, de encontrar en nosotros mismos o en hombres como nosotros mismos la respuesta a las preguntas más profundas de la conciencia humana? Y por eso la humanidad es una humanidad como Friedrich Nietzsche, el alemán que influyó el nazismo, el comunismo, el fascismo y el evolucionismo. Bueno, más bien, él fue influido por Carlos Darwin. Nietzsche acabó en un psiquiátrico como homosexual a los 50 y tantos años de edad. El que había escrito Dios está muerto no pudo más que enfrentarse con un muro, como dijo Sartre, y chocar contra algo donde no podemos en nosotros mismos, a través de ningún método filosófico ni científico, encontrar la verdad absoluta de Dios. René Descartes, en el siglo XVII, comenzó, vamos a ver 3 o 4 filósofos como un ejemplo de lo que ellos concluyeron de la verdad. Descartes comenzó a especular sobre la cuestión cómo obtener el verdadero conocimiento. Esta rama de la filosofía se conoce como la epistemología, que es la búsqueda o el estudio del conocimiento y la manera como percibimos todos la verdad. Porque como somos seres temporales, ¿se acuerdan la base donde partimos? La verdad es inmutable. Y como nosotros no somos inmutables, estamos sujetos a cambios emocionales, a cambios químicos, a cambios físicos, a cambios neurológicos, etcétera, etcétera. No podemos mantenernos en un solo nivel. Entonces las verdades cambian. Lo que era verdad hace 50 años, ahora no es verdad. Un ejemplo rápido: Plutón, el planeta, hace 30 años era considerado planeta. Y aparece de repente, compras un libro de astronomía a principios del siglo XXI y encuentras que Plutón ya no, disculpen, nos equivocamos, no tiene las características para un planeta. En 1948, Jacques Cousteau, el gran oceanógrafo francés, metió un aparato al mar y apunta en su bitácora: el sonido no se transmite dentro del mar. Y en 1954, 10, 15 años después, se inventa un dispositivo mucho más moderno, comprobando que hasta las langostas tienen comunicación. Lo que era verdad antes, ahora ya no es verdad, porque no hay una verdad absoluta en el mundo que vivimos, si Dios no es el origen de esa verdad. Entonces Descartes fue un racionalista creyendo, escuchen esto, Descartes creyó que la verdad sería conocida mediante la razón. Y cuando Descartes tuvo un ejemplo de una persona que le preguntó: ¿por qué fumas?
La persona le contestó, pues porque me gusta. Y no sabes qué te hace daño el cigarro, la faringe, las encías, la tráquea, los pulmones, los salidos pulmones. ¿No sabes el daño que te hace el cigarro? Ti. Entonces, ¿por qué lo haces? No, chepo. Pues porque me gusta. O sea, mi razón me dice, y los cigarros lo dicen, este producto es nocivo para su salud. Lo anuncian ya las fábricas. Y nosotros sabemos racionalmente que es malo. Entonces, ¿es la razón la que nos gobierna o las pasiones? No es verdad, se equivocó Descartes y lo descubrió, que es la razón la que gobierna al ser humano. Es las pasiones las que nos gobiernan. Una persona con razón dice, la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Voy a luchar por mi esposa, no importa que se ponga gorda, o mi esposo que esté pelón, que no esté pelón, pero es el matrimonio en el cual nosotros tenemos que luchar a nuestros hijos. Esto es lo que la razón nos dice. Y de repente viene la pasión, ¿verdad? Y el hombre se va con una muchacha 30 años más joven que él, porque cree que se le alborotó el gallinero, se va detrás de ella y destruye su trabajo, destruye su matrimonio, destruye a sus hijos, todo el ejemplo de sus hijos los echa para abajo, y cuando se muera van a ponerle en su lápida, aquí murió una persona que nació en las tinieblas, murió en las tinieblas y regresó a las tinieblas. Una persona más de las millones, una estadística más de una persona que nunca conoció la verdad, nunca supo lo que era realmente la verdad y la felicidad. La felicidad no es cuánto tenemos, sino cuánto disfrutamos de la vida. Esa es la felicidad. Y muchas gentes tienen millones de pesos y de cosas y no disfrutan lo que ellos tienen, porque están equivocados en cuanto a su verdad de percibir el mundo. Immanuel Kant viene después de Descartes y demuestra que ni la lógica, ni la experiencia, ni el racionalismo, ni el empirismo podría obtener el conocimiento humano. Para que me entiendan, el empirismo o la filosofía empírica es la que te dice, es la filosofía atea. Yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no huelo, lo que no tiento, lo que no percibo, por mis 5 sentidos. Si yo a través de mis 5 sentidos no percibo absolutamente la realidad, entonces no es verdad. Entonces ellos, los empíricos, hacen a un lado lo espiritual y lo sobrenatural. Para ellos no existen los milagros, no existe un mundo que pueda trascender el de nosotros, porque ellos creen que no pueden creer en nada de lo que no ven, no oyen, no tocan, no perciben. Y este fue Immanuel Kant. El racionalismo y el empirismo comenzó a ser guiado para poder encontrar la verdad, y otro hombre más que fracasa. Y vino Hegel, argumentó que el método de Kant, lo criticó, era inadecuado, y entonces Hegel propuso y dijo, la realidad es constante, negando que la realidad es constante, o sea, todo está sujeto a cambios, y Hegel comienza a acercarse un poquitín más a la definición etimológica de la palabra verdad en la Biblia. No podemos encontrar a través de nuestros 5 sentidos la verdad, ni del conocimiento. Vamos a juntar a todos los más grandes hombres científicos, Jack Hawkins, Einstein, Carlos Marx, Charles Darwin. Dime, como dicen, Platón, Sócrates, quieras, y ponlos junto a Jesucristo. Ni comparación. Tráeme todos los libros sagrados que quieras, el Tripitaka de Buda, los Vedas de los persas, el Corán de los musulmanes, el libro del Mormón. Tráeme todos los libros que tú consideres sagrados y comparémoslo con la Biblia junto. Ni siquiera ninguno de los libros que tú me puedas traer se pueden comparar con el conocimiento y las evidencias del ser humano y del universo. Es la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos amar con todo. ¿Cuál es la lección más valiosa para la humanidad que tiene que ser aprendida de la filosofía? Es que es imposible, tratemos de aprender esto, amantes de la filosofía, es imposible tratar de darle sentido a la verdad sin reconocer a Dios como el punto de partida. Desde cualquier perspectiva que tú y después de la vida, nada tiene sentido, nada tiene propósito. La moral es relativa, porque para los nazis
matar 6 millones de judíos, era su verdad. Cuando los trajeron al juicio de Nuremberg, 1947-48, les demostraron que la conciencia la habían violado, porque abusar de un grupo étnico como los judíos, no importa o musulmanes o negros o mexicanos, cualquier ser humano que se erija superior a los demás es un hombre que ha perdido completamente la brújula de la verdad. Porque la verdad es que todos somos hechos de la misma sangre, que somos una misma raza, amarillos, morenos, negros, blancos, anglosajones, etcétera, etcétera, que todos provenimos de Dios y que todos los seres humanos, por más pobres que sean, por más ricos, por más indígenas, las imágenes y semejanza de Dios. Y este es el fundamento de los verdaderos derechos humanos, la imagen y semejanza que Dios ha estampado en nuestros corazones. Y mientras no tengamos ese respeto de los unos por los otros, es lo que proviene con la palabra racismo, que cada vez aumenta más y más en el mundo. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo: nadie los engañe por medio de filosofías, ni de huecas sutilezas según la tradición de los hombres, sino según en Cristo. La Biblia nos hace un llamado de atención y nos dice: ten cuidado cuando vayas al puesto de periódicos y leas el Calimán. Y la revista, ¿verdad?, Duda. Por eso tienes las dudas que tienes. Y todas las librerías están llenas de especulaciones, de teorías, de perspectivas de un hombre, de otro hombre, etcétera, etcétera. Y cuando tienes así los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, te puedes preguntar: ¿quién de todos está diciendo la verdad? ¿A quién voy a seguir? ¿Quién es mi líder? ¿El Che Guevara, Mahoma, Mahatma Gandhi, Confucio, Zoroastro? ¿A quién voy a seguir? ¿Quién puede elegirse y mostrarme cuál es el camino que mi vida debe de tomar? ¿Quién me va a decir cómo debo ser, qué responsabilidad tiene un hombre casado con su esposa? ¿Quién le va a decir a la mujer qué es la mujer y cuál es el valor verdadero de una mujer dentro de la sociedad donde ella se desarrolla? ¿Quién les va a enseñar a los hijos? ¿Quién les va a decir qué es el sexo? Si yo tengo ahorita una copa y agarro una linterna y me la sirven llena de agua la copa y agarro una linterna y le hago así, alguien me dice: Armando, la linterna es un dispositivo que fue creado por el fabricante para echar luz, no fue fabricado para darle vuelta al agua. Entonces estás usando algo completamente equivocadamente. Para eso se usan las cucharas. Y por eso los jóvenes, como no saben para qué se usa el sexo, ni la gente sabe para qué sirve el sexo, lo estamos usando fuera del matrimonio de una forma completamente prohibida moralmente por la Biblia y por Dios, sin saber que detrás del mandamiento no cometas inmoralidad se encuentra el amor de un Dios, que Él sabe las consecuencias tan graves que nosotros vamos a recoger cuando usamos el sexo indiscriminadamente. Solo Dios nos puede decir qué es el sexo. No me vengas por favor con el sexólogo de tu familia, o en la televisión el doctor sexólogo. ¿Y ese de dónde lo sacaron? ¿Él inventó el sexo? Creo que el que inventó el sexo es el único que nos puede decir para qué sirve el sexo, cuándo debe ser el sexo y por qué nos dice Dios: no lo uses fuera del matrimonio. Él es el Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando nos sometemos a sus leyes, podemos encontrar una vida completamente de paz y de completamente tranquilidad. La guerra contra la verdad no es nada nuevo, damas y caballeros. Comenzó hace 6,000 años aproximadamente en el huerto del Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva, la mujer: el día que comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, serás como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. En otras palabras, tú no necesitas a Dios para decidir qué es bueno y qué es mal. Y esta es la razón por la cual la humanidad se encuentra ahorita en la depravación moral en que se encuentra, porque ahora ya la sociedad está aceptando que un hombre se case con un hombre, que una mujer con una mujer, y llegando al descaro, a la desfachatez y al síntoma más grande de descomposición social, que una pareja de esta se atreva a adoptar un niño. Destruir psicológicamente un niño es un crimen, es el más grande de acuerdo a Jesucristo. El que tropiece a un niño, dijo Cristo, que se amarre una piedra en el cuello y que se eche a un río.
Es destruir para siempre la vida de un niño. ¿Con qué derecho? Hagan ustedes lo que quieran, no se metan con la adopción de los niños. ¿Quieres vivir con un hombre? Ve con un hombre y revuélcate con un hombre, pero no metas una criatura en medio de su porquería en la que están viviendo. Esa es la palabra de Dios y Dios sabe por qué lo está haciendo. Ahí viene la lucha entre la verdad y la mentira. ¿Se dan cuenta? La verdad duele. La verdad es directa. Y la verdad nos mueve en el mundo que hemos creado nosotros y que percibimos que es mejor. Y cuando alguien me dice, ¿estás mal? No, yo no estoy mal. Y no me conviene aceptar ese Dios porque yo tengo mis mandamientos. Si me someto a sus mandamientos, me estás diciendo que ya dejo yo de ser Dios. Eso es exactamente lo que Dios te dice en esta mañana. Ríndete y arrepiéntete de tus pecados. Y entiende que tú no eres Dios y que necesitas mi poder para transformar tu vida y mostrarte el camino, la verdad y la vida. La lucha entre la verdad y la mentira, entre el bien y entre el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la seguridad y la duda, entre la fe y el temor, entre la santidad y el pecado, entre lo falso y lo verdadero. No hay más que dos luchas, dos titanes en el universo, y aquí mi mente y tu mente es el campo de la batalla. Aquí en nuestra mente es donde se libra la guerra entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Y tú fuiste y yo fui creado como un agente moral responsable de las decisiones que tomamos. Cada decisión que tú tomes en tu vida, cada cosa que tú hagas en tu vida tiene consecuencias, para bien o para mal. Recuerda eso, porque lo que sembramos lo recogemos tarde o temprano. Y es esta guerra la que tú y yo tenemos que decidir, pidiendo auxilio y gritándole al que nos creó: reconozco que no soy Dios, que te necesito, Señor. Mi familia te necesita. Quiero tu guía, quiero tu dirección. Quiero amarte con todas las fuerzas de mi alma. No quiero pasar aquí en la vida como los animales, sin ningún propósito después de la vida. Cristo resucitó de los muertos y nos trajo la esperanza, la firme convicción de que la vida trasciende esta vida. La vida después de esta vida nos está esperando para enjugar nuestras lágrimas y para recordar cuando despertemos a su imagen y semejanza, ya sin el pecado, que podamos decir: valió la pena que las aflicciones que hemos pasado en esta corta vida, que son 70, 80 años lo que dura nuestra vida, comparables con la vida que nos tiene Dios esperando por toda la eternidad. Y finalmente, este es, damas y caballeros, el mensaje que el mundo necesita. Es el mensaje que necesitan los políticos. Yo el otro le decía a mi esposa: si tan solo los gobiernos entendieran la necesidad que tan grande que tienen de la iglesia. Porque el gobierno no puede cambiar el corazón de los hombres. El gobierno está establecido por Dios, los gobiernos civiles, para frenar el mal a través de castigos, cárceles, etcétera, etcétera. Pero la iglesia, el mensaje que tiene la iglesia es el único que cambia el corazón humano. Y cuando el gobierno entiende esto, que la iglesia tuviéramos más libertades de predicar el evangelio más abiertamente, los ciudadanos pagarían sus taxes, sus impuestos, si eran mejores padres, habría menos delincuencia, etcétera, etcétera, porque es lo que finalmente cambia al hombre. Tú encierras a alguien 30, 40 años en una prisión y son centros y escuelas del crimen. Nunca jamás se ha rehabilitado nadie dentro de una prisión. En la Biblia no existen las prisiones. Existían las ciudades de refugio, porque es el mensaje del evangelio el que transforma el corazón. Y cuando predicamos el evangelio y la gente cambia, el gobierno trabaja libremente. ¿Por qué? Porque los ciudadanos estamos haciendo todo lo posible para que nuestro México lindo y querido, y Honduras o Guatemala o lo que sea, puedan surgir del estancamiento a donde nos hemos estancado por causa del pecado, de la corrupción, de la maldad, y porque nos hemos erigido como dioses. Ese es nuestro mensaje. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios cuelga a su Hijo en una cruz y le permite que le pongan espinas y clavos en sus manos, y hecho un guiñapo humano. Era irreconocible. Dice en Isaías 52, 53 que Cristo en la cruz era irreconocible. Su madre, la Virgen María, al
pie de la cruz, no lo podía ni siquiera reconocer, que no tenía ya los tejidos subcutáneos, era sangre por todos lados, latigazos por todos lados, y en este estado de agonía, él grita todavía y le dice a su padre: perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y él está hablando de los romanos, que eran simplemente siervos del imperio romano. Ellos no sabían quién era el Hijo de Dios. Y así hay mucha gente que no sabe quién Él es, el Cristo. Y nuestra misión es al mundo, comenzamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros familiares, darles este mensaje de esperanza, este mensaje de poder, que tú no tienes por qué vivir una vida miserable, de estrés, de ansiedad, de amargura, de culpa, de condenación. Porque ninguna condenación ni culpa hay el que ha sido lavado con la sangre del Hijo de Dios. Y tú en esta mañana puedes ser lavado con esa sangre y aceptar a Cristo como tu Salvador. Somos embajadores de Cristo y estamos llamando al mundo que se reconcilien con Dios. Yo te digo en esta mañana, arrepiéntete de tus pecados, por cuanto Dios, el Dios de la Biblia, ha establecido un día cuando tú mueras y cuando yo muera, donde va a juzgarte de todo lo que hiciste y de todo lo que yo hice. Cuando yo esté en ese juicio de Dios, podré ver la cruz y Dios me dirá: tú aceptaste lo que mi hijo hizo por ti, estás perdonado, no hay condenación para tu vida. Pero todos aquellos que rechazaron este mensaje, la verdad, dijo Cristo en Juan capítulo 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, como ahorita estamos siendo iluminados por la verdad, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Es como una gente mineros que se caen en una mina y durante 3 semanas no han visto la luz. Imagínate que de repente se abre un hoyito arriba y entra un rayo de luz. Cualquier persona que voltee allá adentro, los mineros, y vean la luz, se quedan ciegos, porque su retina se había acostumbrado a la oscuridad. Él necesita que la luz comience poco a poco a iluminarlo, pero no verla directamente. Por eso nadie puede ver a Dios. Nos dejaría ciegos espiritual e intelectualmente. Entonces esta luz viene progresivamente en tu vida cuando aceptas a Cristo y comienzas a ver que ya entiendes la Biblia y le das la vuelta, y sin que te des cuenta ya tienes un año en Cristo y tienes una paz que nunca te pudiste explicar, tienes un sentido en tu vida, tu matrimonio comienza a cambiar, nuestros hijos comienzan a cambiar y nos damos cuenta que Jesucristo vive. Él vive. Y Él es la razón por la cual nosotros vamos a vivir también. Si Él no hubiera resucitado, no habría para nosotros ninguna esperanza. Ninguna esperanza. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana? Ninguno ha venido aquí, ni los que nos oyen por la televisión y los medios de redes sociales. Ninguno está oyendo esta conferencia por coincidencia, ni por accidente, sino porque Dios en su misericordia, escúchame, y en su gracia, Él te ha traído y te ha permitido que tú abras tus oídos en esta mañana y detengas tu vida. Ya pongas un alto a tu manera de vivir y te regreses a Dios, reconozcas que lo necesites, te arrepientas sinceramente de tu vida y abraces la cruz. Porque este es el mensaje que es el que va a transformar completamente tu vida, tu familia, tu trabajo y tu futuro. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana abrirle su corazón al Hijo de Dios? Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Los que gusten, así con tu rostro inclinado, dile a Dios estas palabras con todo tu corazón, lo más sincero que tú puedas hacer. Dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mis pecados. Reconozco que he vivido en las tinieblas, haciendo mis propios mandamientos y mis propias reglas para vivir. Ahora comprendo que te necesito, que tú en esa cruz diste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, para que con su sangre, con su vida, Él pudiera pagar lo que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras. Porque ahora comprendo que es por la gracia que tú me aceptas en Él. Nos aceptas
en el amado. Señor Jesús, creo que a los 3 días saliste de esa tumba, venciste la muerte. Y por eso te pido, porque creo con todo mi corazón que estás vivo, que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Te recibo, Jesús. Gracias por lo que hiciste por mí en esa cruz. Ahora dame el poder de cambiar mi vida, de transformar mis pensamientos, mi corazón. Te pido por mi familia, por mis padres, mis hijos, mi matrimonio, mis amistades, que ahora yo sea tu embajador, tu embajadora. Y dame las palabras para hablarles de ti. La vida pasa tan rápido que es como un vapor que aparece y desaparece en la mañana. Gracias, Señor, por haberme aceptado en tu Hijo Jesucristo, en quien te doy las gracias, porque ahora ya nunca temeré, porque nunca me dejarás, nunca me abandonarás, nunca dejarás que me hunda, y estarás conmigo para ayudarme a llegar a la otra orilla, a la otra vida, donde Jesús me estará esperando para abrazarme y secar mis lágrimas. Bendito Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias, Señor, por este libro. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este libro. Es el mapa del viajero, es la brújula que necesitamos en un barco. Un capitán en un barco no puede navegar sin saber cuál es el norte, el sur, el este, el occidente. Un piloto arriba en un avión a 30,000 metros de altura no puede saber si va así, va hasta, necesita instrumentos. Y así estamos los seres humanos. Necesitamos un mapa y Dios nos lo dejó. Y cuando tú descubres el mapa, tu vida comienza a ir al camino que es Jesucristo, la verdad y la vida. Todos ustedes que en esta mañana por primera vez hicieron esta oración invitando a Cristo a sus vidas, nos gustaría felicitarlos y bendecirlos. Y si tú en esta mañana hiciste esta oración por primera vez, ahí desde tu lugar les pido que se pongan de pie. Párense los que hicieron esta oración por primera vez, invitando a Cristo a sus vidas. Mira cuánta gente. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, gracias ella también. Gracias, Señor, por estas almas. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, gracias, que Dios la bendiga. Qué lindo ver en esta mañana, ver matrimonios agarrados de la mano, los dos parándose, diciéndole: Dios, te necesitamos. Te necesitamos, invitando a Cristo. Gracias por todos los matrimonios que esta mañana se han levantado juntos de la mano para recibir al Señor. Gracias por todos los jóvenes que han venido a Cristo esta mañana. Dichosos sean todos ustedes, porque ustedes verán a Dios. Dichosos los que lloran, porque van a recibir consuelo. Dichosos los misericordiosos, porque ustedes tienen compasión de la gente. Y dichosos seas cuando te persigan por causa de llamarte cristiano. No te amilanes ni te amedrentes, porque es un símbolo de que el Espíritu Santo está en tu vida. A través de las redes sociales, de YouTube, de live stream. Y estamos precisamente estudiando el libro de Daniel en el capítulo 11. Y antes de entrar en materia, solamente quiero hacer algún comentario acerca de lo que está pasando con el famoso Brexit. O sea, Bre es en inglés Bretaña, exit, salida. Entonces, desde algún tiempo atrás, hace como 2 meses o 3 meses, principalmente, comenzó el pueblo a tratar de, ahora sí que ir en contra del gobierno de David Cameron, que era el primer ministro, porque ya renunció, para tratar de independizarse de la Unión Europea. Y pues hicieron un referéndum y ganaron 52%. Entonces, hace 2 días, la Inglaterra, conocida como el Reino Unido porque une a Irlanda, a Gales, etcétera, etcétera, se salió de la Unión Europea. Y ha estado en estas últimas 48 horas principalmente un debate en los principales medios de comunicación. ¿Cuáles son las consecuencias
principales económicas, porque es en lo que se enfoca en todo el mundo, cómo estará el dólar, si va a bajar el dólar, si el peso va a bajar, etcétera, etcétera, el euro cómo va a quedar, la libra esterlina va a estar dividida ahora. Inglaterra se consideraba la quinta economía del mundo y es el séptimo socio económico de Estados Unidos. Entonces Inglaterra tenía contratos de importaciones y de exportaciones con las demás naciones de la Unión Europea. Todo esto es porque vamos a entrar aquí en Daniel 11 y entra muy bien toda esta explicación. Entonces todos estos contratos que tenía con la Unión Europea, con las naciones que todavía están en la Unión Europea, van a tener que ser renegociados. ¿Por qué? Porque ahorita ya no cuenta la Unión Europea con Inglaterra. Inglaterra al mismo tiempo va a quedar aislada. En otras palabras, la OTAN, que es la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, va a tener, ¿verdad?, que deshacerse completamente de Inglaterra. Inglaterra no va a tener la protección que tenía de las demás naciones. Y pues dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando una persona encuentra un vacío, siempre alguien trata de llenarlo. Entonces, Estados Unidos acaba de declarar que Obama dijo que pues estaban reconociendo su independencia y que tenían el derecho de hacerlo, etcétera, etcétera. Y va a tardar posiblemente 1 año o 2 años en que Inglaterra se recupere económicamente, porque es la que más va a sufrir. Y la mayor parte de las personas que votaron, que fue el 52%, fueron de la clase media baja, que no sabían exactamente cuáles eran las consecuencias graves económicas que Inglaterra iba a tener. Independientemente de las consecuencias económicas, ¿qué cosa dice la Biblia o qué relevancia profética tiene este evento que ante nuestros ojos acaba de suceder? Esto es muy interesante. En 1957 se firmó el Tratado de Roma. ¿Qué significa esto? Que Jacques Delors, un francés, comenzó a sentir en su conciencia que Europa debería unificarse. Entonces, en 1957 se firma el Tratado de Roma y comienzan 2 o 3 naciones a juntarse hasta llegar a las 28 naciones que eran hace 3 días. Se fueron juntando poco a poquito, etcétera, etcétera. Turquía es la única que todavía no se adhiere. Turquía ahora sí que está como un puente entre el Medio Oriente y entre Europa. Y vamos a ver más adelante qué va a pasar con Turquía. Pero de acuerdo a todo este tratado, se juntaron 28 naciones y la Biblia dice, hace 2600 años, en el libro que estamos estudiando, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, que antes de que Cristo regrese en la estatua que vimos de Nabucodonosor, ¿se recuerdan ustedes? En esta estatua que tuvo como sueño el rey Nabucodonosor, vio a una estatua gigantesca con la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce y las 2 piernas de hierro y los dedos de los pies mezclados con hierro y con barro. Entonces el rey Nabucodonosor comenzó a buscar entre los brujos, le pidió su opinión a Walter Mercado y a los magos y a Nostradamus y a todos aquellos que dicen que tienen el conocimiento del futuro, y ninguno le pudo explicar el significado. Entonces Daniel, que se encontraba en ese tiempo en el Imperio Babilónico, le comunicaron y él pidió permiso para que orara y pudiera Dios revelarle el misterio. Total que Dios le revela el misterio a Daniel y Daniel le explica al rey Nabucodonosor y le dice, la cabeza de oro eres tú, el reino y el imperio de Babilonia. Después de ti vendrá otro reino inferior, por eso es la plata. La plata es inferior al oro, que eran los medos y los persas, tal como la historia lo certifica y lo confirma, señores historiadores que nos escuchan. Después de ti, dijo Daniel, vendrá otro reino inferior, que es el bronce, que fue Alejandro el Magno cuando los griegos derrotaron a los medos y a los persas. Y después de ese reino, dijo Daniel, vendrán otro reino que representado por las 2 piernas, que será el más feroz de todos, y que fue, de acuerdo a la historia, el Imperio Romano.
Entonces dice Daniel, estos 4 imperios van a ser sucedidos uno detrás del otro. Pero vemos la degradación, primero es oro, plata, bronce y hierro. Vemos cómo van disminuyendo el valor de los imperios del mundo. Pero los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor eran una mezcla de hierro con barro. El barro siempre ha representado el Medio Oriente y el hierro el Imperio Romano. Entonces, ahí en el capítulo 2 de Daniel, le dijo Daniel al rey Nabucodonosor, en los tiempos de estos reinos vendrá una piedra no cortada con mano, que es Jesucristo, Él es la roca, Él es la piedra angular, y pegará contra los dedos de los pies y se desmoronará la estatua. Entonces, de acuerdo a esta profecía, después del Imperio Romano iban a surgir una confederación de 10 naciones que provinieran del antiguo Imperio Romano. Y hasta 1957, que comenzó a formarse el Tratado de Roma para formar una Unión Europea, que antes fue la Comunidad Económica Europea, fue el primer nombre que le pusieron, comenzó Europa a reintegrarse, tal como la Biblia lo había profetizado hace 2650 años. Entonces, ahora vemos que este sueño de la reunificación de Europa comienza a desmoronarse, comienza a desmembrarse. ¿Por qué? Porque al salir Inglaterra, Francia, Holanda y Grecia ya quieren hacer referéndums también para salirse de la Unión Europea. Y si el anticristo va a apoderarse de 5 naciones de Europa y 5 naciones de Medio Oriente, que es la confederación política que la Biblia profetizó que se formaría antes de que Cristo venga, tendrían forzosamente que salirse de la Unión Europea para formar la confederación con el anticristo. Porque mientras pertenecieron a la Unión Europea, tenía que sujetarse a las leyes de la Unión Europea, que es lo que Inglaterra no ha querido. Jamás cambió la libra esterlina, no quiere someterse tampoco a las leyes del comercio que la Unión Europea les impone, ni al presidente que cada 2 años en la Unión Europea lo tiene que cambiar. Entonces, de esta forma vemos nosotros que estas naciones que comienzan a desmembrarse, aunque Inglaterra, es interesante, Inglaterra no perteneció al Imperio Romano porque los romanos llegaron hasta el río Rin nada más. Ya no cruzaron más adelante y ni conquistaron más los demás el Reino Unido. Esto es interesantísimo también. Así que si ahorita en la situación de Europa, con la caída de España, Portugal, Grecia e Italia económicamente, nada más síganme con mucho cuidado, caen económicamente España, Portugal, Italia y Grecia. Inglaterra se separa. ¿Quiénes quedan? Alemania, que es el más poderoso país ahorita en Europa. Francia, que más o menos ocupa el segundo lugar. Y Holanda, pues casi no figura. Rumanía y todas las demás naciones adheridas ahí alrededor tampoco figuran con poder militar, ni mucho menos. Y le viene todo el paquete a Alemania, donde 1 millón de refugiados quieren entrar a Alemania. Angela Merkel, que su padre fue pastor, declara en la revista Time que ella, como cristiana, porque ella reconoce a Angela Merkel, la primer ministro de Alemania, que es cristiana, que Dios tenía que darles oportunidad a los refugiados. El pueblo de Alemania no quieren que entren refugiados porque están violando a las mujeres y robando y haciendo muchas cosas, y eso hace que Angela Merkel no pueda seguir siendo sostenida. Entonces, como Europa depende el 60% del gas de Rusia, Rusia, de acuerdo a Ezequiel 38 y a Ezequiel capítulo 39, va a brincar sobre Europa y va a tratar de controlar con la ayuda de China y de Irán. Y entonces va a tratar de invadir Israel para controlar el Medio Oriente, no los musulmanes, sino Rusia con algunas naciones musulmanas. Y entonces es cuando se arma lo que se conoce la Tercera Guerra Mundial. Pero antes de esta Tercera Guerra Mundial, va a ser el tema de la próxima conferencia en septiembre. Los invitamos a que nos acompañen al World Trade Center, de eso voy a hablar. Si es qué tan cerca estamos de la Tercera Guerra Mundial. Antes de esta guerra va a haber 2 guerras primero, la del Salmo 83 y otras guerras donde Siria va a tener que ser derrocada.
y donde va a tener que Rusia quitarle el apoyo a Siria, igual que Irán, que sostiene a Hezbollah, el grupo terrorista más fuerte después de ISIS. Así que ante todo este panorama que nos está rodeando en el mundo, todos se enfocan, ¿verdad? La economía, y qué va a pasar, y el dólar, etcétera, etcétera. Pero no pueden ver la trascendencia profética que se encuentra en lo que está sucediendo más que nosotros los cristianos. ¿No le das gracias a Dios por esto? Que podamos tener la venda que se nos ha caído de los ojos y que vemos más allá de lo que los economistas y los políticos ven, que podemos adelantar. La Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana, y que ante todas estas cosas que están pasando, Jesús lo dijo: les digo todo lo que va a pasar antes de que suceda para que tengan paz, para que no tengan miedo de nada de lo que está pasando, para que no te espantes. Que caiga el petróleo, que caiga, aleluya, gloria a Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de delicados pastos me hará descansar. ¿A quiénes son? A los que no les va a faltar. ¿Quiénes son los que serán pastoreados junto a aguas de reposo? Solo los que confían y esperan en Él. Isaías 40. Ayer terminamos la conferencia con este versículo, ¿verdad? Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Mientras tú no estés así, la palabra esperar, ahí en el hebreo, es pegar con goma. Los que están así con Dios en la mañana, todos los días, ¡pum!, te levantas y antes nada te pegas a la Biblia. Y venía la palabra de Dios, hincarnos, buscar al Señor, orar, memorizar la Biblia. Fuera espíritu de temor de mí, fuera espíritu de condenación, de culpa. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Mis mejores años están por delante. Tú eres mi pastor, etcétera, etcétera. Y comienzas, antes de que salgas al trabajo y al periférico, a despejar las tinieblas que nos esperan a todos al levantarnos. Ahí al levantarnos está el chamuco enfrente de ti esperando que abra los ojos. ¿Con qué actitud vas a enfrentar el día? Y si pasa un día y una semana con la misma actitud, soy Gutierritas, un fracasado, nunca voy a hacer nada, nunca voy adelante, y la autolástima, y nadie me quiere, etcétera, etcétera. Así seguirás como Don Teofilito, y así seguirá tu vida, y vendrá el desánimo, la angustia, la desesperación, y los hospitales psiquiátricos están llenos de personas, y los cementerios de suicidas, de personas desesperadas que no vieron ninguna ventana abierta, ninguna esperanza por la cual vivir y por la cual luchar, y prefirieron salir de este mundo sin darse cuenta que al mundo que van a entrar salieron de mal a Guate peor. Va a ser peor a donde tú vas si tú te quitas la vida. Así que todo esto es para que nosotros entendamos que ya está el anticristo vivo. El anticristo ya está vivo. Tiene que estar vivo porque esta es la oportunidad de él, en la que él puede brincar y con una sabiduría, como lo vamos a ver, diabólica, va a tratar de solucionar el problema que no tiene solución aparentemente ahorita en Europa, porque, por ejemplo, por cada europeo que nace ahorita, nacen 8 musulmanes. ¿Saben qué significa esto? Que los europeos ya no quieren tener hijos. Y que en 10 años, Europa es un continente musulmán. En 10 años. Es un continente musulmán. Y cuando venga Cristo, las naciones que en la Biblia aparecen, que van a luchar contra Cristo, son naciones musulmanas. No está Mexicalpan de las Tunas, ni Guatemala, ni Estados Unidos, ni Ecuador, ni Argentina, ni Brasil, etcétera, etcétera. Son las naciones musulmanas del norte de África y del Medio Oriente, las que la Biblia registra que aparecen en el escenario final antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en esa segunda venida ya venimos con Él. Porque antes, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Y si está cerca el arrebatamiento, es ahora.
en estos tiempos que vivimos. En Daniel 11, versículo 36 en adelante, iniciamos analizando el perfil del anticristo, de este último dictador mundial que seguro, ¿verdad?, que ya existe en alguna nación del mundo y que de acuerdo a la Biblia, el anticristo no puede surgir. Así que por favor, déjense de especulaciones, que va a ser el príncipe Felipe de España, a la Obama también le pusieron cara de anticristo, que el Papa, que David Cameron, etcétera, etcétera, que a lo mejor puede ser una mujer. Todas estas son especulaciones, porque nadie puede saber, así como nadie puede saber el día y la hora del arrebatamiento de la iglesia, nadie puede saber quién es el anticristo, o de dónde va a surgir exactamente el anticristo, hasta que se forme esta confederación política de 10 naciones. En otras palabras, ahorita Europa está debilitándose económica, militar y políticamente, y Europa va a necesitar ahorita unirse al Medio Oriente. Esto es lógico. Entonces, el Medio Oriente tiene el 65% de la producción petrolera del mundo, se va a tener que juntar con Europa para ya no depender tanto de Rusia, antes de que Rusia se apodere del Medio Oriente, como son las intenciones ahorita del señor Putin. Y cuando veamos nosotros que en el periódico dice Europa se une al Medio Oriente, ahí es de acuerdo a Daniel capítulo 7, que ya lo estudiamos. Cuando oigamos esta noticia, el anticristo surge después de que se forme esta confederación política y surge de entre estas naciones que se unen para formar un poder político en el mundo, no antes. Así que dejémonos de especulaciones que va a ser esta persona y que esta persona, hasta que no escuchemos, lo vuelvo a repetir, que 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente se unen para formar una confederación política, militar y económica. Hasta que no suceda eso, el anticristo no puede surgir en el mundo. Así que no escuches falsos profetas, ni escuches tonterías que están en el internet y por todos lados de que el anticristo y que se me apareció anoche en Tlalnepantla. Dice el versículo 36, y el rey hará su voluntad. Está hablando el Espíritu Santo del anticristo. Ya vimos todo esto. Se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Vimos nosotros en la última clase de qué forma el rey hará su voluntad. Y esto es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Porque todos los que estén en el infierno, Dios son personas a quienes Dios les dirá: cuando tú estabas vivo, Pancho Pantera, me dijiste que tú no querías hacer mi voluntad. Entonces, tú escogiste tu voluntad y por eso estás en el infierno. Hágase tu voluntad, te dirá Dios. Y exactamente fue tu voluntad. Yo no tuve que meterme, yo no te mandé ahí. Yo mandé a mi hijo a morir por ti en una cruz. Tú decidiste rechazar mi voluntad, no someterte a mis leyes morales absolutas, ni a mi código moral de conducta. Quisiste tú hacer tu propio código de conducta y de moral, y yo, como te creé con la libre albedrío y con la característica más importante con la que he formado a los seres humanos, a diferencia de los animales, tú has determinado vivir eternamente en el lugar que tú escogiste. En la vida no te gustaban los cristianos, me perseguiste, hablaste de mí, te voy a dar gusto. Vive la eternidad con los que tú querías juntarte, con la bola de chamucos que te van a acompañar. Tan sencillo como es. No nos compliquemos la vida. Entonces, en este mundo podemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad o mi voluntad. No hay más que de dos. No hay más que de dos. O te sometes y haz tu voluntad, como la Virgen María lo hizo, que es uno de los ejemplos más grandes de mujeres en la Biblia. Se le aparece el ángel a María. Miriam es su nombre realmente en el griego, y le dice: vas a ser mamá. ¿Cómo que voy a ser mamá?
Si ni a Cancún nos hemos ido, José y yo, ni a la luna de miel. Estamos comprometidos aparte. ¿Cómo que voy a ser mamá? ¿Cómo que me voy a embarazar? Sí, te vas a embarazar, pero el hijo que vas a tener va a ser llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y José no va a tener nada que ver para no infectarlo genéticamente, porque el hombre transmite el pecado a través del cromosoma Y. ¿Oíste? El cromosoma Y, que es el que determina el género, para que cuando el esperma del varón fertiliza el óvulo de la mujer, si entró el esperma Y, es varón. Yo soy varón porque mi papá, en los millones de espermas, ¿verdad?, que salen, fue un Y el que fertilizó el huevo de mi mamá y salí varón. Si es X, naces mujer. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, todos los varones estamos infectados con el esperma, con el cromosoma Y, genéticamente. Y al tener las relaciones con María José, hubiera nacido con pecado. Entonces María sabía el precio que iba a pagar y le dijo a Dios: haz con tu sierva según tu voluntad. Me van a perseguir, me van a decir que cometí adulterio, me van a decir que nos comimos la torta antes de tiempo, me van a decir miles de cosas, mis vecinos, pero ¿sabes una cosa? No me interesa nada, Señor. No me interesa lo que el mundo diga, hable y me blasfeme y me critique y me diga tantas mentiras. Yo solo quiero hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Esa es la actitud que Dios nos manda a tener a nosotros. Oye, que si eres cristiano, te van a decir la religiosa ahí en la escuela y el religioso, y que digan misa. Que se haga la voluntad de Dios. Y mientras nos sometemos a esa voluntad, somos bendecidos como no nos imaginas. ¿Y sabes por qué? Porque si eres cristiano, Dios no te ha dado un espíritu de temor. Si tú tienes temor de la gente y temor de tu familia y del qué dirán, no es cierto que eres cristiano. Porque cuando el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo y nos une a Jesucristo como parte de sus huesos y de su carne, y Él es la cabeza, el Espíritu que entra en nuestras vidas es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Precisamente para enfrentarnos a un mundo que nos odia y que nos persigue y nos seguirá persiguiendo toda la vida. Porque si crucificaron a Cristo, dijo Jesús, a ustedes también los van a aborrecer. Y esta es la razón de tanto odio en contra del cristianismo. Anoche les comentaba yo que después de que yo fui comunista, antes de ser cristiano, y formé parte del Partido Comunista en México, y haber estudiado a Engels, a Marx, a Lenin, y toda la doctrina y la filosofía de los comunistas, hasta hace algunas semanas, se lo comenté a mi esposa primero, hasta hace algunas semanas, o sea, en el último mes, ¿saben lo que descubrí yo? Al volverme otra vez a inmiscuir en la dialéctica marxista de Engels, volví a descubrir que el socialismo y el comunismo es la misma gata, pero revolcada. En otras palabras, el socialismo es otra versión más dulce del comunismo. Pero síganme con cuidado. El socialismo, el comunismo, el nazismo y el fascismo, los 4 sistemas que en el siglo XX prevalecieron, los 4 tienen el mismo común denominador: atacar la familia y la iglesia. Y lo más interesante es por qué Carlos Marx, cuando escribió su libro El Capital, dijo lo siguiente, y por eso Marx odiaba el capitalismo. Y dijo Marx lo siguiente, apoyado por Engels en el libro El Manifiesto Comunista que escribieron uno y el otro. Y dice así: si nosotros permitimos que el capitalismo prevalezca, entonces la lealtad de los ciudadanos será a su familia y a la iglesia. Y en el sistema de nosotros, llámese comunismo, socialismo, fascismo, nazismo, es el Estado el que debe prevalecer. O sea, estos sistemas de gobierno exigen que la lealtad sea primero al Estado y después a tu familia. Y el Estado comienza a controlar cines, medios de comunicación, las iglesias
¿Y qué les vas a enseñar a tus hijos en la escuela? Ya nosotros no vamos a enseñarles a nuestros hijos. El Estado va a formar los libros de texto, como están formando en México, donde le están enseñando a los niños en primaria. Ya se están imprimiendo en México estos libros de texto, donde a un niño le dice, tú puedes tener un papá, o dos papás, o dos mamás. Y te puedes venir a la escuela vestido de niña, y te sientes niña, síguete vistiendo de niña, porque sigue tus impulsos. Y ahora viene la identidad del género, donde en los baños ya pueden entrar. Hace 2 o 3 días me platicaba un pariente mío que entró al baño, su hijo como de 5 o 6 años, y encuentra a 2 hombres en el baño de mujeres besándose. El ataque a la familia. ¿Por qué? Porque es la institución más santa, más sagrada. Escúchame, y Engels y Marx y Lenin lo sabía, que la familia es el fundamento de la sociedad. Y si la familia es destruida, la sociedad se desmorona. Y el Estado entra a ocupar la propiedad privada, las empresas, los medios de comunicación, como lo estamos viendo en muchas naciones alrededor del mundo y en Sudamérica también. Pero la gente está ciega y creen a estos dictadores y se inclinan, ¿verdad? Le rinden culto a Baal y Heil César y Heil Hitler, cuando no se dan cuenta detrás el engaño que se encuentra y el veneno que está destinado y la serpiente a morder al pueblo para que se destruya la familia. Y ese es el propósito de Satanás, destruir nuestros matrimonios, que es el fundamento de la sociedad, destruir nuestros hijos, destruir nuestra familia con leyes inmorales, ajenas a la palabra de Dios. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe hasta que Él venga. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Vivimos un mundo que está completamente como nunca en tinieblas y nosotros tenemos la luz. Así, alumbre vuestra luz. No te escondas debajo de la mesa, ni en la escuela detrás, ni debajo. No, alumbre y sal y di la verdad. Habla la verdad. No tengas miedo. Dios está contigo. Nadie te pondrá una mano, porque hasta que Él venga, Él te sostendrá. Ayúdanos, Señor. En segundo lugar, dice aquí en el versículo que acabamos de leer, el rey hará su voluntad, y ya vimos lo que es hacer su voluntad, ¿verdad? Todas las personas, y este será el ícono, ¿verdad?, de la soberbia. Dice, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todos. Sin embargo, es increíble que a pesar de que el anticristo va a tener este carácter donde va a ser el rey del yo-yo, o sea, todo va a girar a su alrededor, todo su ego va a ser como una torre de Babel, donde nada le interesa. Las personas que crecen bajo estas condiciones o estas características, sin que se den cuenta estas personas, una persona que comienza a desinteresarse por los demás, se comienza a deshumanizar. Sin que te des cuenta, comienzas a perder tus valores humanos. Porque Jesús dijo, el más grande entre ustedes es el que sirve a los demás. No el que busca los primeros lugares, ni el que busca reconocimiento, ni aplauso, ni popularidad, sino el que busca servir en todo lo que pueda, a los más humildes como a los más ricos, sin distinción de personas. En eso está la grandeza de acuerdo a Jesús. Entonces, cuando nosotros no entendemos que si usamos a la gente que nos rodea como objetos para satisfacer nuestros intereses, estamos deshumanizándonos. Nuestro carácter se comienza a desintegrar y comenzamos, sin darnos cuenta, a llegar a un punto donde te conviertes en un dictador en tu casa, dictador en tu oficina, o dictadora en tu casa o en tu oficina. Y comenzamos ya a exigir derechos que no nos corresponden al violar los derechos de terceras personas. El anticristo eventualmente comenzará a deshacerse del sistema religioso para proclamarse como la única persona para adorar. Para que la filosofía del anticristo triunfe, para que este último sistema de gobierno mundial pueda abrirse paso entre todos los sistemas que han experimentado,
socialismo, comunismo, nazismo, fascismo, materialismo, evolucionismo, pluralismo y todos los ismos, es necesario que la familia sea destruida. Es necesario que la familia sea destruida. Y lo estamos viendo en el 2016, donde ya se está redefiniendo qué es el matrimonio. Por primera vez en la historia. Siempre había habido sodomitas, ¿verdad? Y homosexuales, desde Sodoma y Gomorra. Pero nunca hasta el siglo XXI este tipo o este grupo de personas comienzan a demandar ante la ley derechos y llegar al colmo de exigir que les den niños en adopción. Que ya es la irracionalidad y la deshumanización y la depravación más grande a la que un ser humano pueda llegar. Esto es lo que se llama ensoberbecerse. Vean ustedes en Isaías capítulo 13, en el Antiguo Testamento. Y así está el mundo, ardiendo como una olla, ardiendo. Dice en Isaías 13, hablando de la venida de Cristo, versículo 9 al 11, he aquí el día de Jehová viene. Siempre que vean ustedes la frase, día de Jehová, es la tribulación. Siempre, 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 siempre. El día de Jehová o el día de Cristo también. Los 7 años de la tribulación cuando Dios descarga la ira contra el mundo. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Versículo 11, y castigaré al mundo por su iniquidad o por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré, vean ustedes, los pecados que sobresaltan de este versículo y que el Espíritu Santo menciona. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. En otras palabras, mientras más nos vamos acercando, más y más y más y más cerca a la segunda venida de Jesucristo, el ser humano más se ensoberbecerá. ¿Y qué es la soberbia? Es el creerte Dios. Ya no es tanto con mirar a la gente así de arriba para abajo, ¿verdad? El orgullo. Ya la soberbia es todavía en el hebreo, es mucho más profundo que el orgullo. Porque hay personas que orgullosas son personas tontas, ¿verdad? No saben ¿qué te crees? Papucho de papuchos de la familia Pompidou. Pero la soberbia es cuando tú dices, Dios, no quiero tus leyes, yo tengo la capacidad, escuchen esto, yo soy presidente de una nación, soy dictador de una nación, soy jefe de una empresa y yo considero que yo tengo las respuestas a los problemas del mundo, de mi país. Yo como padre de familia no te necesito. Yo considero que yo tengo los problemas para la drogadicción de mis hijos, para que mi esposa me ame, para que mi esposo me ame. Yo puedo abrirme paso sin ti. Esa es la soberbia. Para que lo puedas ir entendiendo. Cuando sacas de la ecuación a Dios y el momento que tú le dices a Dios, no te necesito, en ese momento te coronas como Dios. Por eso el ateísmo es una filosofía insostenible filosóficamente. Porque cuando un ateo dice yo no creo en Dios, oye, es que no necesitas creer en un Dios, eres tú un Dios. Tú te has convertido sin darte cuenta en un Dios. Al no someterte al Creador del universo y a las leyes morales que Él dejó establecidas en su palabra. Vayamos en el Nuevo Testamento a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y veamos aquí que el apóstol Pablo menciona en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2 principalmente, las condiciones a las cuales
Él se adelantó 2000 años, que es la época que vivimos. Y dice así: también debes saber esto, que en los, ¿cuándo? Postreros días. La palabra escatos en el griego es los últimos días. Debes saber esto, o sea, tenemos que entender esto, que en los días que estamos viviendo vendrán tiempos peligrosos. Vamos a detenernos aquí. La palabra peligrosos es muy interesante porque es la palabra griega chalepos, con CH, chalepos. Y esta palabra se usa en todo el Nuevo Testamento 2 veces nada más. La primera se usa en Lucas con el endemoniado gadareno. Y aquí se usa y se traduce peligroso. Con el endemoniado gadareno, chalepo se tradujo feroz. Y aquí se tradujo peligroso. O sea, vendrán tiempos feroces. ¿De qué habla esto? De una característica que prevalece en los animales. Principalmente los animales depredadores. El león es feroz. El borreguito no es feroz. Ni tu conejo es feroz. Ni los perros son feroces. Feroces los tigres, los leones, los pumas, etcétera, etcétera. Entonces, al usar esta palabra, Pablo nos está mostrando que la humanidad iba a comenzar a acercarse a un punto por haberse multiplicado tanto la maldad, por tanta pornografía, en las revistas, en las telenovelas, en todos lados, una degradación impresionante. El hombre se iba a comenzar a deshumanizar, hasta que estamos aquí, los animales están aquí, nos diferenciamos de los animales porque somos espíritu, pero el ser humano, sin que se den cuenta, iba a comenzar a degradarse más y más y más. Y antes de que venga Cristo, el ser humano se iba a encontrar en el mismo nivel que iba a ser guiado solamente por instinto, sino por su conciencia, porque mataron su conciencia, y en ese momento el ser humano se volvería feroz, igual que los depredadores, pero su ferocidad sería unos contra otros. Unos contra otros comenzaríamos a matarnos entre nosotros. El padre contra los hijos contra los padres, el hermano contra el hermano, la esposa contra el esposo contra la esposa. Qué triste que estos tiempos los estamos viviendo. Dice Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Y es lo que estamos viendo actualmente. Ahora vean ustedes la primera característica que menciona Pablo, y dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí está. La primera característica que resalta el Espíritu Santo es que el primer síntoma en el que te estás degradando, escúchame, en el que te estás deshumanizando sin que te des cuenta, en el que estás deteriorando tu carácter, el momento en que te estás convirtiendo casi como en un animal, estás dejando de actuar como un ser humano, es cuando comienzas a amarte a ti mismo demasiado. Te amas más que a tu esposa, más que a tus hijos, más que a todo. No te interesas más que tú, yo, el rey del yo-yo. Y siempre que hablo soy yo. Y ese es el síntoma más grande del inicio de la degradación del ser humano. Hombres amadores de sí mismos. El anticristo llenará todas estas características porque será la pieza maestra de Satanás. Y Satanás se encuentra detrás del orgullo, de la soberbia, del egoísmo, de centrarte en ti nada más. A tus trabajadores los ves como objetos de tu interés, a tu esposa como una sirvienta, como una esclava, a tus padres, ya no te acuerdas que te sostuvieron, que te dieron, tu mamá te dio la mamila, que te cambió los pañales, crecen y son desleales los hijos con los padres. Todo eso son pecados gravísimos. Son síntomas de descomposición en tu vida, y por eso te irá mal en tu vida. Porque el primer mandamiento de Efesios 6:1 es: ama ya a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y fíjate lo que dice el Espíritu Santo: los que aman a sus padres y son leales a sus padres, les va bien en la vida. No hay un hijo o una hija malagradecido con sus padres que le vaya bien. Lo dice Dios.
Es que mi mamá fue prostituta, usted no sabe, hermano. A mi papá le decían el Chisporras de Tlalnepantla. Y vendía mota. Y vendía cocaína. Y me violó. ¿Sabes una cosa? Lo que tus padres hayan hecho, a ti no te interesa. Precisamente si tus padres fueron así, y tú, a pesar de la mamá que tuviste y del papá que tuviste, los amas, los desarmas y Dios te bendice. Rápidamente, les voy a contar la historia que ya la he contado varias veces y que me impactó mi vida cuando yo comenzaba como misionero en la Sierra de Guerrero y de Oaxaca, en la Costa Chica y en la Costa Grande. Estuve 3 años con los indígenas allá, se los he contado. Así comenzó mi vida cristiana de misionero, con los indígenas, durmiendo en el suelo, tapándome con periódicos. Mi cojín era un ladrillo envuelto con periódicos. Así yo dormía durante 3 años para llevar el evangelio a estos indígenas de todas estas comunidades de Guerrero y de Oaxaca. Y mi compañero, me reservo su nombre, ¿verdad? Era un misionero que venía de Estados Unidos. Y un día bajamos a Acapulco y me dice, acompáñame a ver a mi mamá. Le dije, claro que sí, vamos a ver a tu mamá. Y este hermano me lleva y entramos a la zona roja de Acapulco. Yo comencé a ver así, ¿dónde me trajiste, verdad? ¿Qué te pasa? Me dice, espérame tantito, ¿verdad? No es como tú lo estás viendo. Bueno, entonces yo lo acompañé porque lo admiraba mucho, era un muchacho muy íntegro, con mucha santidad. Y entramos a un cabaret y encontramos a una señora así en la barra, completamente borracha, y él se acerca y le dice, mamá. Y ella se levanta, que ya estás otra vez aquí, lárgate, no te quiero ver. Y él se queda y se siente, y yo me estaba detrás de él, así con los ojos que se me salían. Y ella, mamacita linda, te traje tu comida y te quiero traer un poco de dinero para que en los próximos meses tú no tengas que hacer estas cosas. Lárgate, que no sé qué tantas cosas. Pues este hermano, cada vez que venía a Acapulco, visitaba a su mamá, porque su mamá era prostituta de esa zona roja de Acapulco. ¿Sabe una cosa? Pasó el tiempo y esta madre, una vez la agarró en sus 5 sentidos, no pudo soportar el amor de su hijo. Y de saber que a pesar de lo que le hizo y lo insultaba y le decía, le recordaba el 10 de mayo, etcétera, etcétera, su hijo así la seguía amando. Y entonces esta mujer recibe a Cristo y ahora es misionera en Sudamérica. Ese es el amor de Dios. No juzgues a tus padres. No los juzgues. ¿Quién eres tú y yo para juzgarlos? No somos nadie. Ámalos y Dios te bendecirá. Y déjales el juicio a Dios. Nosotros no podemos juzgar ni condenar. Dios es el juez. Y regresamos a regresamos a Daniel y vemos finalmente este perfil del anticristo que estamos examinando con mucho detenimiento para comprender por qué este hombre prosperará y por qué llegará el mundo a lo que está llegando. Dice el versículo 36, y el rey a su voluntad se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. O sea, le irá bien en los proyectos que él inicie hasta que sea consumada, o sea, hasta que termine la tribulación o finalmente las copas, que van a ser los últimos 7 juicios, porque lo determinado se cumplirá. Esto es muy interesante porque esto lo vemos en reyes como Acab y Jezabel. ¿Saben una cosa? Hay gente mala que le va bien en la vida. ¿Sabían eso? Eso lo trata el libro de Eclesiastés. Cuando el rey Salomón examinó eso, se dio cuenta que hay justos que padecen como si fueran injustos. Y hay malos que parece que les va bien porque son buenos, y no es cierto. Es lo que los amigos de Job le achacaban. Tú estás así y te perdiste a tus hijos y tienes esta enfermedad porque hay pecado en tu vida. No siempre es así. Tengamos cuidado de juzgar. Ahora que hubo esta matazón, ¿verdad? Esta masacre en Orlando, nos bombardearon con correos. ¿Qué pensaba yo? Si era un juicio de Dios contra este grupo de muchachos que murieron, o qué cosa era, cómo lo explicaba yo.
Yo nunca me podré atrever a decir que fue un juicio de Dios. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Porque mueren justos muchas veces y muchos malos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero tratar de decir, esto es un juicio de Dios cada vez que algo va. El terremoto que es un juicio de Dios, tengamos cuidado con eso. Solo Dios sabe cuando Él juzga. Y si es de Dios, Él tendrá sus razones. Pero nosotros no podemos estar juzgando a la gente ni decir, te pasó esto porque te fue un juicio de Dios. No lo sabemos. Y chocaste ahorita porque fue un juicio de Dios. A lo mejor no era por eso. A lo mejor porque Dios quería enseñarle una lección mucho más grande. José le fue vendido por sus hermanos y le fue como en feria por el juicio de Dios. Al contrario, al acabar Génesis 50, José dice, ustedes buscaron un mal contra mí, me vendieron, me metieron a la cárcel, me pasó todo lo que me pasó porque era el plan de Dios para levantarme como gobernador de Egipto. Lo que ustedes usaron contra mí, Dios lo volvió para el bien. Y dice aquí en lo que estamos viendo que hay personas que van a prosperar y el anticristo va a prosperar. Todo esto llegará a su fin cuando la ira de Dios termine. Dios ha decretado que los últimos días de la humanidad serán de tribulación. Y quiero terminar con esto. ¿Por qué Dios tiene que derramar estos juicios? Ahorita lo vamos a entender ya más. ¿Por qué Dios ahorita la naturaleza se está volviendo contra nosotros? Tsunamis como nunca los había habido. Claro que siempre ha habido terremotos, pero nunca, de acuerdo al Instituto Sismológico de Boulder, Colorado, desde 1976 han aumentado más del 50% los terremotos en el mundo. ¿Por qué ahora llueve donde no debe llover? ¿Por qué las estaciones del año, verano, primavera, otoño, por qué están tan cambiantes? Ahorita en Dallas está a 100 grados la temperatura Fahrenheit, 100 grados. Y hay lugares, ¿verdad?, donde está 34 centígrados. En Tabasco creo que subió hasta 34, 36 grados esta semana. Entonces, algo está pasando en el mundo y siempre es Dios. ¿Por qué permite estas cosas? Y vamos a ver en Isaías 24. ¿Por qué? Y antes de leer estos 3 versículos, les recuerdo algo que es muy importante. Desde que el hombre pecó en el jardín del Edén, Dios asoció la naturaleza con la moral del ser humano. Antes de que Adán pecara, las rosas no tenían espinas. Los animales no eran feroces. Las víboras no tenían veneno. No llovía. No había terremotos, no había nada de esas cosas. Fue precisamente cuando el hombre se rebela contra su creador, que el medio ambiente que Dios diseñó para el ser humano, el medio ambiente que Dios diseñó, no podía permanecer perfecto con un hombre imperfecto. Por eso fueron sacados del Edén, porque el Edén era el tiempo de la perfección, y no podía una pareja imperfecta habitar un hábitat perfecto que era el jardín del Edén. Fuera, lo sacó Dios al mundo, porque el jardín del Edén solamente ocupaba una zona geográfica limitadísima. El jardín del Edén no era toda la tierra, era solamente un huerto que Dios sembró en el planeta para que ellos extendieran el jardín del Edén y el dominio sobre los animales en el mundo entero. Fracasaron y fueron sacados inmediatamente. Y la naturaleza, desde ese momento, está en contra de nosotros. Le dijo Dios a Adán, la tierra, ahora que metas la pala, te va a ofrecer oposición y vas a comenzar a sudar para ganarte los bolillos que te comes diarios. Con el sudor de tu frente vas a ganarte el pan. Antes que no había el pecado, no había por qué sudar ni sufrir. Ahora el trabajo te presentará oposición y la naturaleza se volverá en contra de ti. Ahora imagínense de esto. Si tomamos en cuenta el mundo como se encuentra ahorita, donde se está legislando por todos lados matrimonios gays, donde está desmembrando Europa, donde el Medio Oriente es una olla hirviendo, donde en Estados Unidos, nunca en la historia de Estados Unidos había habido las elecciones que están por celebrarse. Nunca, jamás la gente, el pueblo norteamericano había estado tan desorientado
en toda la historia con los candidatos que les ofrecen ahorita para votar por ellos. Sudamérica continúa, ¿verdad? Hace 4 días, 5 días, se juntó el secretario de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, Almagro, con todos los presidentes de Sudamérica para tratar de resolver el problema de Venezuela y para poder resolver el hambre que hay en Venezuela. No se llegó a ningún lado, casi lo apedrearon, casi lo insultaron. Bueno, por todos lados vemos nosotros una desarmonía y una confusión política, económica, donde parece que ya el ser humano perdió completamente la brújula. Y esta es la razón por la cual la Biblia dice en Mateo 24, adelantándose hace 2700 años al siglo XXI, estas palabras, versículo 4 en adelante. Mateo 24, 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Nos detenemos aquí. Qué interesante, los políticos ahorita están luchando la ecología y el medio ambiente, y vamos al smog, y vamos al doble no circula, esto y el otro, cuando somos nosotros, no los camiones. No los camiones, no es el mar. Nosotros hemos contaminado el mar, hemos contaminado el aire, hemos contaminado la comida. Nosotros somos los culpables de la contaminación que hay a nuestro alrededor. Ahorita el planeta Tierra está una pulmonía impresionante. Ahorita la Tierra ya nos quiere escupir, nos quiere sacar. La hemos contaminado nosotros y nos llamamos inteligentes. Y el siglo XX llegó a la luna, y las computadoras, y el internet, y el chip, y que dulce, y que chocolate, por aquí, por allá. Y el mundo nunca se había encontrado en las condiciones en que nos encontramos ahorita. Qué increíble, ¿verdad? La soberbia humana, creyendo que podemos resolver los problemas. La tierra se contaminó bajo sus moradores, y escuchen lo que dice: porque traspasaron las leyes. Número 1, Dios ha establecido leyes morales para vivir en ellas. Dios es el único legislador de la ley, no nosotros. Dios es el único que puede determinar qué es el bien y qué es el mal, no nosotros. Entonces, cuando transgredimos esas leyes morales establecidas por Dios en la Biblia, nos acarreamos las consecuencias. No nos lamentemos, pues. Número 2, quebrantaron el derecho, lo quebrantaron, el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. Hemos pasado la línea de lo natural a lo antinatural ya. Nos estamos comportando ya como los animales, deshumanizándonos, desintegrando nuestro carácter, diciendo para ti lo que es bueno, para mí es malo, mis derechos, yo tengo esos derechos, no me importa transgredir los terceros tuyos, pero respeta los míos. Ya no sabe quién, la Academia de Psiquiatría en Los Ángeles, ya no han podido definir quién está loco y quién no está loco. A ese grado, ya no pueden determinar quién es una persona con insanidad mental y quién es una persona que está coherentemente sano y en sus 5 sentidos. Los mismos psiquiatras. Porque se calcula que el 62% de los psiquiatras están más locos que un chivo. Ese es el mundo al que hemos llegado todos nosotros. Y en esta mañana, Dios nos ofrece a todos nosotros venir a Él. Venir a la fuente del agua, a que bebas de esta agua que Dios te quiere dar y que es la única que va a saciar tu sed. Sigue probando de mujer en mujer, de filosofía en filosofía, de cine en cine, de riqueza en riqueza, de promesas acá, y que Miss México, y que popularidad, y que esto y que el otro, y la ambición por llegar hasta arriba, y degradar a todos los demás, y matar no me importa con llegar a la cúspide del Popocatépetl, hasta mi mamá me la llevo, no me importa más que yo, mis intereses, y triunfar, etcétera, etcétera. Y cuando llegues allá arriba y te des cuenta que es como una burbuja que se va a deshacer,
y que no hay nada después de que alcances lo que creías que te iba a saciar la sed, entonces tal vez sea demasiado tiempo para buscar a Dios. Venga a Dios hoy que Él te llama. Hoy es el día de tu salvación. Hoy Dios ha escogido que tú tomes la decisión de entregarle tu vida. Inclina tu cabeza. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por sonar la alarma a un mundo que ha comenzado a perder la brújula, que se está saliendo hacia los arrecifes. El mundo es como un barco sin capitán, donde todos dicen para allá, no, para acá, otros para el norte, otros para el sur. Esta confusión se debe a que no tienen una carta de navegación. Todo capitán de barco necesita cartas de navegación. Todo piloto en el avión necesita cartas de navegación. Ahora ya tenemos el GPS en los vehículos para que nos digan si vamos bien o vamos mal. ¿Y qué de la vida moral? ¿Quién nos va a decir qué es lo que estamos haciendo? ¿Es bueno o es malo? Solo nuestro Creador. El Creador del universo, el que nos hizo a su imagen y semejanza, el que te dice en esta mañana, en una cruz, hace 2000 años, pagué todo lo que has hecho y tus pecados con la vida de mi Hijo Jesucristo. Su sangre derramó para sanarte y convertirte y transformarte en la persona que yo quiero que tú seas. Arrepiéntete en esta mañana de tus pecados, acepta a Jesucristo en tu corazón y dile: Señor, perdona mi vida, entra a mi corazón como mi Dios y mi Salvador, te pido perdón por mis pecados, creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos y que vienes muy pronto a juzgar el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén y amén. Gracias por su palabra. ¿Qué haríamos sin este libro? Gracias, Señor, por este libro. ¿Qué haríamos sin este libro? De día y noche medita en este libro de la ley. Día y noche, día y noche, día y noche. Mientras más aferrado estés a las Escrituras, mejor te irá en la vida. Más paz, más seguridad, más esperanza tendrás. Pero si tú rechazas lo que Dios te dice, no le queda a Dios nada más decirte: haz tu voluntad. Las personas que esta mañana invitaron a Cristo a sus vidas, les damos las gracias, les bendecimos. Y adquieran una Biblia inmediatamente. Ya tenemos venta de Biblias también, o alguien que se las regale, o con los que te trajeron invitados. Y les pido que se pongan de pie para recibir la bendición pastoral. Así con tu pie, los que gusten extender su mano hacia acá. The world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on,
I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing